Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 33 minutos. Hay una alerta generada muy temprano en la mañana, esta madrugada. Hay una referencia de una amenaza a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a través de un mensaje a su número personal, donde se observa un video en el que un supuesto grupo armado advierte con asesinar a su hija y a ella. Decide bien o serás mi próximo objetivo militar, expresa en ese video. No voy a pasar ese video, en lo absoluto. Más espero que ni me llegue. Pero pasemos al comunicado de la Fiscalía, Roberto Carlos. Dice el comunicado, además de los recientes y continuos ataques a la institucionalidad del Estado, en las últimas horas las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado. Esta institución rechaza todo intento de amedrentamiento que se da por el cumplimiento restricto de las competencias constitucionales encomendadas y reafirma su compromiso de trabajar de manera técnica y objetiva. La Fiscalía General del Estado es un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y al Estado en general a mantenerse vigilantes ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y a cualquier costo. Gracias, don Robert. Comunicado de la Fiscalía a propósito de este episodio que estoy refiriendo. De hecho, en la cuenta Twitter de la Fiscalía aparece tanto este comunicado cuanto una captura de pantalla donde se ve ese video que, como les digo, seguramente ya se habrá viralizado en redes o en chat de WhatsApp. Yo no lo voy a pasar de modo alguno, pero da cuenta de lo que está pasando ahora mismo. Y la Fiscalía insiste en que hay un ataque sobre la institucionalidad. La fiscal ha insistido en algunas entrevistas que ha concedido en los primeros días de esta semana que hay un propósito de bajársela de su cargo, de tomarse la institución, etc. Y ha cuestionado, por ejemplo, dentro de estas críticas de la fiscal, ha cuestionado el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que ha impulsado una audiencia pública prevista inicialmente para mañana, se adelantó para hoy, solicitada por el colectivo Acción Jurídica Popular, que ha planteado una denuncia pública sobre un supuesto plagio de la tesis que le permitió a Diana Salazar Méndez convertirse en abogada por la Universidad Central del Ecuador en el año 2005. Hemos invitado a Augusto Verduga, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para conversar justamente sobre este tema. Y preguntarle directamente, luego del saludo, estimado Augusto, bienvenido, buen día. Muchas gracias. Si hay efectivamente un propósito de tomarse la Fiscalía General del Estado. Augusto Verduga. Gracias, Fabricio, un saludo a todos los oyentes. Gracias, Belkis, por esta invitación. En absoluto, Fabricio. Hemos recibido una notificación de apertura de indagación previa a los 4 días de posesionados. ¿Qué es lo que ha pasado? Un colectivo de Acción Jurídica Popular ha solicitado copias certificadas del examen escrito, del acta de la prueba oral, de todos los documentos que presentó en su momento Diana Salazar en el momento de la postulación y copia del libro que presentó, del tema de lavado de activos, me parece. Es nuestra obligación como Consejero de Participación Ciudadana proveer esta información que es pública y que aparte está colgada hace 4 años en la página web institucional. Es un imposible físico destruir archivos, aparte que nosotros no somos los custodios de estos documentos. El exsecretario general del Consejo de Participación, el doctor Caiza, así como también la persona encargada de TICS, eran los custodios justamente de estos archivos. Se ha pedido informes para presentar estos descargos en la Fiscalía. Es impresentable que por tratar de cumplir con nuestro trabajo se nos haya abierto una investigación previa. Entiendo que la investigación se ha abierto por 2 tweets vertidos por el medio La Data y otro por Fernando Villavicencio, que dicen que se habría destruido archivos físicos de la institución. Cosa, insisto, imposible de ¿Usted realizar. puede confirmar, puede certificar que no hubo tal destrucción o al menos un intento de alterar o destruir documentos vinculados al expediente del concurso que significó la designación de Diana Salazar como fiscal en el año 2019? Por supuesto, ya digo, todo está digitalizado, es información pública, está colgada hace más de 4 años y no contento con eso. El archivo físico tiene incluso unas barras donde se puede efectivamente con el celular poder digitalizar esos documentos. ¿Cómo se llama esta cuestión? Se me escapa el nombre. El código QR. Código QR. Todos los documentos tienen código QR en el expediente físico.
Insisto, es un posible físico destruir esos archivos y son públicos. Es impresentable que la Fiscalía se utilice como un instrumento de persecución. No sabía este tema que usted comenta al principio. Yo me solidarizo con la abogada Diana Salazar. Claro, es una cosa que acaban de publicar. Sí. Increíble que en un Estado democrático, en un Estado de derechos, se amenace, se mete con la familia de los servidores públicos. Yo me solidarizo con Diana Salazar por esa amenaza que he recibido, pero también así con la misma contundencia defenderé también la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y defenderé la Casa del Ciudadano, que finalmente es eso. Como Consejo de Participación, en efecto, ustedes han convocado a esta audiencia pública en donde se increparía a la fiscal respecto de estos temas a los que ya hizo referencia y que han sido denunciados. La fiscal ha dicho que ella no acudirá y en entrevistas previas que ha otorgado ha dicho que se están confundiendo las audiencias públicas con una figura establecida en la Ley de Participación Ciudadana que tiene que ver con la función pública. ¿Cómo responde el Consejo de Participación, del cual se ha dicho no tendría competencia alguna para fiscalizar de alguna manera a la fiscal general? En absoluto. La abogada Salazar tiene que leer el artículo 208, numeral 2 de la Constitución. Faculta ese artículo con ese numeral y también la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículos 73 y siguientes, a que la ciudadanía, y quiero ser enfático con esto, nosotros no somos los convocantes a la audiencia, son los ciudadanos que convocan a la autoridad interpelada y nosotros podemos brindar el espacio físico y el acompañamiento, hacer como una suerte de mediadores en esas audiencias. Como intermediarios. Como intermediarios. Ajá. Ciertamente, este mecanismo de la audiencia pública, que está reconocido en la ley, no tiene una norma reglamentaria que lo regule. Estamos trabajando ya desde el Consejo de Participación en un reglamento que le dé cierto cuerpo, ¿no?, a la audiencia pública, que es un mecanismo de participación. Pero que no exista actualmente reglamentación interna no es un óbice para que no se dé en la audiencia pública. Es un mandato legal y tenemos la obligación nosotros de acompañar en tanta audiencia pública sea solicitada cuanto un mecanismo de control social, llámese veeduría, observatorio ciudadano, comité de usuarios. Pero la fiscal está obligada o no a comparecer, Augusto. Está obligada, pues el 208 que le comento establece que todo servidor público debe rendir cuentas sobre su actuación. ¿Qué es lo que dice ella? No, yo no soy parte de la carrera fiscal. Y entonces se basa supuestamente en un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial para decir que no, ella no puede comparecer a la audiencia pública. Todos actos de poder público pueden ser fiscalizados. El pueblo del mandante, el primer fiscalizador, también lo dice el 204 de la Pero si no Constitución. asiste, no es que la norma establece una sanción para la autoridad que no asista a la audiencia pública. Lastimosamente, el Consejo de Participación actualmente no tiene poder coercitivo, no tiene un régimen sancionatorio. Deberíamos trabajar en una ley, una reforma a la Ley Orgánica de Participación que le dote de poder coercitivo al Consejo de Participación. Pero en el evento de que no acuda, como ha ocurrido ya con el ministro del Interior, que fue convocado por la ciudadanía y no asistió, como ocurrió con Diana Tamaín, que fue convocada por la ciudadanía y no asistió, eso es constitutivo de violación de derechos de participación y eventualmente se puede presentar una denuncia ante la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y si conoce el Pleno que efectivamente se ha violado un derecho de participación, eso puede ser causal de juicio político. Evidentemente ahora no tenemos Asamblea Nacional, pero de existir Asamblea Nacional, eso podría ser causal de juicio político. Pero convengamos en el hecho de que, más allá de esta explicación que usted señala, nos ha citado la norma constitucional, entiendo que en la ley del Consejo de Participación Ciudadana, artículos 73 y 74, está lo de las audiencias públicas. Así si es. la fiscal va, si la fiscal finalmente no va, como ella ha anunciado, no es que ustedes la pueden sancionar, ustedes no pueden sancionar. En absoluto, insisto. Ni al ministro del Interior, ni a la presidenta del CNE. En absoluto. Esto sirve a efectos de transparentar las actuaciones de estos poderes del Estado, ¿no? No tenemos capacidad, pueblo ecuatoriano, de nosotros destituir ni sancionar a ningún funcionario. Lo que hacemos es cumplir nuestro mandato legal de transparentar y darle voz a los ninguneados. No puede ser posible que en el caso de Seguridad Ciudadana, el ministro del Interior no ejecutó el presupuesto asignado en el año 2022, 0% de acuerdo al Plan Anual de Inversiones, y no comparezca y no le dé cuentas a sus mandantes o al pueblo ecuatoriano sobre qué pasó con ese dinero. Entonces esto no es una cuestión menor. No es que estamos aquí haciendo el juego político como algunos malintencionados quieren hacer ver. No, estamos cumpliendo un mandato legal y constitucional. El pueblo tiene derecho a saber estas cosas. El pueblo tiene derecho a saber qué pasa con el voto telemático. ¿Por qué no funciona el voto telemático para los compañeros migrantes que residen en el extranjero? El pueblo tiene derecho también a saber qué pasó con ese presunto plagio que este colectivo está diciendo que existe en la documentación de la abogada Salazar. Dicen que hay un plagio de cuando fue estudiante universitaria en la Universidad Central. Y ahora dicen que hay otro presunto plagio, año 2021, un artículo científico publicado en la revista también de la Universidad Central,
dirigida por el señor Ramiro García Falconi. Esto merece la atención de la opinión pública, merece la atención también del Consejo de Participación Ciudadana. No podemos negarnos, estaríamos nosotros mismos violando los derechos de participación si es que no damos paso a estas audiencias públicas. Precisamente, e insistiendo en este tema, si bien usted ha dicho que como Consejo de Participación están fungiendo como facilitadores para que se desarrolle esta audiencia pública, ¿qué va a ocurrir esta tarde, que entiendo que está convocada? ¿Qué va a ocurrir si la fiscal no acude a este llamado? Porque el presidente del Consejo había manifestado que se puede generar, lo que acaba de precisar usted, una violación a los derechos de participación ciudadana, pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta acción? Como le digo, se puede generar una denuncia por violación de derechos de participación, se ingresa por admisiones, Secretaría de Transparencia, luego de eso pasa a patrocinio jurídico y eventualmente al Pleno del Consejo de Participación, en cuyo caso se emite una resolución donde se especifica que efectivamente se han violado derechos de participación y eso se puede eventualmente considerar como causal de juicio político. Ahora mismo no se puede hacer nada porque no hay Asamblea Nacional. La fiscal ha insistido en que todas estas acciones son concertadas contra ella. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por un lado, Consejo de la Judicatura por otro lado, porque se está buscando impunidad y porque se quieren tomar la fiscalía. Yo le pregunto a usted, Augusto, directamente, si hay una intención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de tomarse la Fiscalía General del Estado, o de provocar la salida de Diana Salazar, o de alguna manera desestabilizar la gestión de la Fiscal General del Estado, como ella ha señalado. En absoluto, yo rechazo tajantemente esa aseveración. Que nos pruebe, pues entonces, que hemos destruido archivos, que hemos vulnerado el sistema informático del Consejo de Participación, es un absurdo. Y me molesta mucho que se trate de crear este framing, este encuadre mediático, a los 4 días, Fabricio Belkis, insisto, a los 4 días de posesionado, es imposible físico, es un absurdo. Hemos presentado ya nuestra defensa en ese expediente absurdo, donde nos inicia una indagación previa sin mayor elementos, por 2 tweets. Yo rechazo tajantemente que se utilice a la Fiscalía General del Estado como instrumento persecutorio. No podemos nosotros, insisto, destituir a la fiscal. No está dentro de nuestras atribuciones. No pudiéramos hacerlo. O sea, tienen claro eso, porque me parece... Clarísimo. Yo mismo lo he sostenido en este espacio a lo largo de estos días, se lo reitero a usted, no hay norma constitucional y legal que les permita a ustedes bajarse la fiscal, como se está diciendo popularmente. En absoluto. Ustedes no pueden hacerlo, no tienen atribución. En absoluto, ninguna atribución en ese sentido. Pero tampoco tienen atribución de fiscalización sobre la fiscal. No, la ciudadanía la tiene. Pero ustedes no como consejo, a eso me refiero. No tenemos la facultad. Ustedes no la tienen. No la tenemos, lo tienen los ciudadanos. Y nosotros tenemos que brindar todos los mecanismos necesarios para que ellos cumplan con esa tarea de fiscalización. Pero miren las cosas que nos pone a hablar la fiscal, ¿no? ¿De qué cosas deberíamos estar hablando? ¿Qué pasó con el tema de Rubén Cherres? ¿Qué pasó con el Gran Padrino? Parece que después de la Asamblea Nacional ya nos olvidamos del caso del Gran Padrino. ¿Qué son las cosas que la ciudadanía exige de la Fiscalía General del Estado? Que dé celeridad justamente a estos casos. ¿Por qué no hizo un allanamiento en el caso del Gran Padrino? ¿Por qué no se allanó la casa de Danilo Carrera, ¿no? Pero ahí nadie está hablando de esos temas, ¿no? Nos ponen a hablar de cosas absurdas, de supuestas persecuciones contra la Fiscalía General del Estado, cuando lo realmente importante es que se transparente el ejercicio de su actuación como fiscal general de Estado sobre estos casos dramáticos. ¿Qué pasó con los vacunados VIP? Ya nos olvidamos de estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó con estos casos? Ya nadie está hablando de estas cosas. Entonces nos incrustan coyuntura, cuando realmente la coyuntura debería ir por otro lado. Y también nos hacen perder mucho tiempo, Fabricio Belkis, en estos temas, defendiéndonos, cuando lo que nosotros queremos hacer es cumplir con nuestros mandantes, constituir los consejos barriales. ¿No será que ustedes se están concentrando, también depende de ustedes, no será que ustedes se están concentrando específicamente en estas cosas? Ya le digo, a los 4 días nos inicia una indagación, imagínense usted, con posibles órdenes de allanamiento. En la primera semana hubo un patrullero rondando el edificio del Consejo de Participación, le preguntamos qué hacía ahí, están esperando una orden judicial para allanar el edificio del Consejo. ¿Cómo se puede trabajar de esa forma? ¿No hay una guerra abierta del Consejo con la fiscal, Augusto? En absoluto, en la mente de Diana Salazar, solo en el imaginario de esta señora que evidentemente está nerviosa. Yo no sé por qué tanto nerviosismo. Si realmente ella está, que el nada debe, nada teme, ¿por qué no comparece a la audiencia pública solicitada por la ciudadanía? Si ella está segura de lo que ha presentado en el Consejo de Participación y en el momento que defendió su tesis de maestría y en su tesis de la Universidad Central. ¿Cuál es el miedo? La ciudadanía tiene derecho a saber estas cosas. Y nosotros, consejeros de participación, tenemos derecho también a cumplir nuestro trabajo. Hemos proveído una información que es pública y queremos trabajar en lo que hemos prometido a nuestros mandantes, en los territorios,
constituir consejos barriales, asambleas locales ciudadanas, fiscalizar lo que están haciendo los gobiernos autónomos descentralizados, la silla vacía. Pero ya digo, no nos han dado ni siquiera respiro. Hemos estado defendiéndonos de una indagación absurda, perdiendo demasiado tiempo en las cosas que no son de nuestra competencia. Una cosita adicional, y le agradezco a Vladimir Andosilla porque me envía este aporte. El artículo 74 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que habla de las audiencias públicas, dice: convocatoria de audiencias públicas. La solicitud de audiencia pública deberá ser atendida por la autoridad correspondiente a petición de la ciudadanía o de las organizaciones sociales interesadas en temas concernientes a la circunscripción político-administrativa a la que pertenezcan. La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública a las autoridades a fin de solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública, presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos y debatir problemas que afecten a los intereses colectivos. La autoridad pública, para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar a los funcionarios correspondientes. Pero habla de la ciudadanía, no habla del Consejo. Y tal vez por ahí es donde hay este cuestionamiento sobre el Consejo. Porque la norma habla de los ciudadanos, no del Consejo. Augusto. Cada vez que la ciudadanía quiere intervenir en estos actos es como que una cuestión medio animalesca, ¿no? Que la ciudadanía no intervenga mucho, que la chusma no intervenga mucho, ¿no? Porque somos los técnicos los que sabemos de estas cosas, ¿no? Nosotros vamos a empoderar aquí a la gente decente, lo hemos dicho en la campaña, lo seguimos diciendo ahora en funciones. Vamos a empoderar a la gente de a pie. Esta es nuestra obligación. Y se me estaba escapando algo importante, Fabricio Belkis. Cuando fui a revisar el expediente fiscal de esta indagación absurda que nos han abierto en contra nuestra, me encontré con la ingrata sorpresa de que había una foja en blanco dentro del expediente, foliada. Esto podría ser constitutivo del delito de fraude procesal. Es impresentable. Una hoja en blanco foliada. ¿Qué pretendían hacer con eso? ¿Qué estaban persiguiendo con esa hoja en blanco? Esto la ciudadanía tiene que conocerlo, y yo agradezco también que me hayan dado el espacio para poder dar la contracara a este relato, ¿no? Este framing, este encuadre mediático. Supuestamente nosotros seríamos los desestabilizadores, ni siquiera tonterías, ¿no? Va a tener que probar las acusaciones que nos está haciendo. Y esto, señora Salazar, es constitutivo de fraude procesal. No nos va a amedrentar, no tenemos miedo. Vamos aquí a cumplir con nuestra labor histórica y con el rol y el encargo que nos han dado nuestros mandantes en las urnas. Augusto, hablemos también de estos otros temas importantes del Consejo de Participación Ciudadana y en los que también deben, sin duda alguna, concentrarse para cumplir con lo que usted acaba de decir, este mandato que se les otorgó en las urnas. ¿Qué ha pasado con los concursos que se llevaban adelante? ¿Cómo recibe este nuevo Consejo de Participación esos procesos que iniciaron ya en su momento? ¿En qué etapa nos encontramos? En un inicio se había entendido de alguna manera que esos concursos podían volver a cero por un tema de reglamentos, de la constitución de las comisiones ciudadanas de selección. ¿Van a seguir su curso? ¿Cómo está actualmente estos procesos? Fíjese usted, ya de por sí era complejo recibir una serie de garantías jurisdiccionales que mandaban a hacer algo, otras contradictorias que mandaban a hacer lo contrario. Pero resulta que a raíz de la muerte cruzada, algunos comisionados ciudadanos, los que eran parte de la función, los representantes de la función legislativa en las comisiones ciudadanas, han renunciado. ¿Qué pasa? Hay un limbo. Estamos pidiendo un informe jurídico para saber cómo proceder. No solo han renunciado los legislativos, en el caso de la Comisión Ciudadana de Selección del CNE, renunció el legislativo y me parece que el propio representante del Consejo Nacional Electoral. Entonces estamos trabajando en estos limbos jurídicos, es una laguna, dicen los abogados. Estamos trabajando para solventar justamente estas lagunas, a efectos de tener un criterio robusto que nos permita avanzar. En lo personal creo que las comisiones ciudadanas de selección deberían avanzar. No es un óbice que ya no exista, que hayan renunciado los señores de representantes del legislativo. Concurso del Contralor General del Estado. Una sentencia constitucional que manda a retrotraer todo y a utilizar el reglamento anterior. Estamos trabajando en eso, ya digo. No nos han dado respiro, hemos tenido que defendernos y atender todas estas absurdas acusaciones y no hemos podido cumplir a cabalidad con nuestra labor, con nuestro trabajo. Por favor, dejen trabajar al Consejo de Participación. Basta ya de que utilicen a la Fiscalía General del Estado como instrumento persecutorio. Estamos aquí para cumplir los concursos de posición y méritos y también para cumplir con los mandantes en los territorios. Pero en este momento, entonces, con esta explicación, en el radar, ¿no tenemos más o menos un cronograma, una idea de qué va a pasar con el concurso del Contralor, qué va a pasar con el concurso del Defensor Público, qué va a pasar con el concurso del Defensor del Pueblo, qué va a pasar con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral? Augusto. Sí, le comento. En el caso del Defensor Público General, la próxima semana vamos a posesionar a los suplentes de la Comisión Ciudadana de Selección. Nos han posesionado. Recuerde usted que todos los 10 comisionados ciudadanos principales ya no están. Vamos a avanzar primero con el concurso de Defensor Público, que parece que es el que tiene mayor claridad, no tiene tantos escollos jurídicos, y estamos ahorita, ya digo, pidiendo informes jurídicos a la Coordinación General Jurídica.
para poder avanzar con los concursos de renovación parcial del CNE y Contralor General del Estado. ¿Y qué pasa con la Perdón, informes que estarían tentativamente para qué fecha, por ejemplo. No le podría dar una fecha exacta, pero yo estimaría que la próxima semana ya estarían listos. Casi con seguridad le diría que la próxima semana. ¿Y qué pasa con la superintendencia de bancos? Con la superintendencia de bancos habrá que esperar también, hay una acción extraordinaria de protección presentada, entiendo, la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre ese asunto. Entonces vamos a tener que esperar también un pronunciamiento de la más alta magistratura a nivel constitucional para saber cómo proceder. Quiero aprovechar su presencia aquí en este espacio para pedir una opinión sobre algo que presentó el día de ayer el ciudadano Juan Esteban Guarderas, que fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entiendo que Juan Esteban Guarderas figura en la lista de los 7 suplentes de este organismo. Él había presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral relacionada con la campaña electoral. La denuncia fue dirigida al actual presidente del organismo y entonces candidato Allen Berbera y a la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana y actual prefecta de la provincia de Guayas, Marcela Guiñaga, respecto de la manera como se llevó adelante la campaña electoral. Según lo que explicaba el señor Guarderas el día de ayer en su cuenta Twitter, el Tribunal Contencioso Electoral aceptó la apelación y dispuso que se vuelva a tramitar en juez de primera instancia en el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por la manera como ustedes llevaron adelante la campaña electoral, claramente identificados como una organización política. Augusto, ¿cómo van a enfrentar esto? Con todo el rigor de la ley, pues nosotros no hemos incurrido en ninguna infracción electoral. Si nos quieren juzgar por eso, tendrán que demostrar que nosotros tenemos una afiliación a partido o a una adherencia a algún movimiento político. Está claro que ustedes no son adherentes ni afiliados porque si no hubieran sido candidatos, pero... ¿Cuál es la infracción entonces? Pero ustedes fueron respaldados por una organización política y eso fue evidente. Creo que no hay dónde perderse ahí. ¿Cuál es la infracción electoral que hemos nosotros violentado? Yo aspiraré... Esa no es una infracción electoral el haber recibido apoyo directo de una organización política. Pero habría que determinar que usted qué es el apoyo. Porque si el día de mañana X persona dice, yo quiero votar por este candidato, eso también es infracción electoral. Yo como puedo estar, yo también manejo la psique de las demás personas para decir, no, sabes que no me apoye. Todo el mundo tiene derecho a apoyar al candidato que sea de su afinidad. Si usted me dice apoyo económico, eso no en absoluto, lo rechazo tajantemente, no ha habido ningún tipo de apoyo económico, está prohibido por el CNE. Pero el día de mañana si algún expolítico dice, o político de este país dice, a mí me agrada esa candidatura, me parece que debería ser parte del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el problema? Eso no está ventilado como infracción electoral. No hemos incurrido en ninguna infracción electoral. Yo esperaré la notificación, entiendo que no es en contra mía, sino es una apelación a la admisión a trámite, en contra de Allen Berbera y Marcela Guiñaga. Sí. Tendrá que... Claro, yo le pregunto a usted porque obviamente hay ustedes actuaron juntos en la campaña electoral, usted, Allen Berbera y Yadira Saltos y 4 candidatos más, pero ustedes lograron ganar justamente esta elección. Y se les ha identificado por los colores que usaron, por el apoyo que recibieron de Revolución Ciudadana, apoyo directo de Revolución Ciudadana. Insisto, además. Insisto ¿qué refiere usted como apoyo? Porque si de mañana Rafael Correa dice, yo quiero votar por no me diga que no recibieron apoyo, pues Augusto. Es clarísimo que recibieron apoyo de Revolución Ciudadana. Pero, ¿cuál es el problema? Pues Rafael Correa no puede decir, yo quiero votar por estos candidatos. Por supuesto que puede decir cualquiera, pero no me diga que no recibieron apoyo de Revolución Ciudadana, Augusto. Insisto, Fabricio, ¿qué se refiere usted con apoyo? Si usted me está diciendo que apoyo se refiere a que Rafael Correa dijo, a mí me gustan estos candidatos, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la infracción electoral? Pero yo no vi al Partido Social Cristiano apoyar a otro candidato, o a Pachacútica apoyando a una candidata, ni a Creo apoyando a un candidato. A eso me refiero. Se supone que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, digamos, hacen una campaña distinta al margen de cualquier organización política y ese es el cuestionamiento que se les hizo a ustedes en campaña. ¿De verdad estamos hablando de estas cosas otra vez? Es que acaba de aparecer esto. Le hago la pregunta por lo que acaba de aparecer, claro. Nosotros hemos dicho, vamos a brindar ese acompañamiento y esa tarea de fiscalización a la ciudadanía, indistintamente de la tienda política de que se trate. Si el día de mañana cualquier GAT, de cualquier tienda política, no le ha cumplido a sus mandantes, también tenemos que nosotros brindar las facilidades para que se haga esa tarea de fiscalización. Cuando he tenido que decir, lo vuelvo a decir, cuando he tenido que ser crítico con esa específica fuerza política, yo lo he sido. Ahí está la hemeroteca, la pueden revisar. Yo estoy aquí para cumplirle al pueblo ecuatoriano que me confirió esa confianza en las urnas. No estoy aquí para hipotecarme a ningún movimiento o partido político.
Si usted me pregunta por afinidades, la honestidad por delante. Siempre he dicho que reconozco ese legado Usted histórico. tiene afinidad y está en su derecho de tener Clarísimo. afinidad, como cualquiera de los otros 6 compañeros. Como también tienen Están en derecho, su derecho. como también tienen los derechos las personas que pertenecen a ese partido político. Es decir, a mí me gusta esa candidatura y me gustaría que sea consejero de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el problema? Ya, solo falta que nos cojan la mano y nos digan por quién votar, pues, ¿no? Yo no acepto esa... ¿Y a usted cómo asume esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral? De volver a foja cero, de que vuelva al juez de primera instancia aceptada la apelación y que se investigue el tema. ¿Cómo lo asume usted? Como un intento de vulnerar lo que el pueblo ha manifestado en las urnas, ¿no? Yo insisto, esperaré a la notificación formal que recibamos y me defenderé conforme establece la ley. Augusto, luego de la notificación de la indagación previa que les inició la fiscal, ¿ustedes han sido llamados a declarar? ¿Les han pedido información? ¿O solamente les notificaron de la indagación previa? Nos notificaron con el inicio de la investigación, nos pidieron copias certificadas de las 7 acciones de personal de los consejeros principales y ya está. Y nos pidieron las copias certificadas de todo el expediente. Nos dieron 72 horas de término. Una cuestión absurda, porque son como 12 cajas llenas de documentos. Imposible en 72 horas. Yo agradezco también al ex secretario general del Consejo, el doctor Caiza, que se trasnochó sacando copias y certificando mucha documentación. Pedimos una prórroga para cumplir justamente con ese requerimiento de la Fiscalía. Pero hasta ahí ha llegado, no nos han llamado a rendir versión ni nada por el estilo. Pareciera ser que es solo un intento de crear un frame mediático, ¿no? Un escándalo público para, digamos, manchar el nombre de los consejeros de Participación Ciudadana. Acá me piden que le pregunte, una de nuestras oyentes, si la solicitud de comparecencias es agenda de la sociedad civil y cuáles son sus prioridades. Me piden que le pregunte, Augusto. Perdón, si la solicitud La era audiencia. solicitud de comparecencias de autoridades como el ministro del Interior, la presidenta del CNE, hoy la fiscal, ¿es una agenda de la sociedad civil o una agenda de quién? Es una agenda de la sociedad civil, pues, o no son ciudadanos los que presentaron. Miren el tema del ministro del Interior. Presenta a Juan Pablo Jaramillo. Ahora también lo quieren proscribir a Juan Pablo Jaramillo por su afinidad política. Lo mismo, ¿no? La misma cuestión. Ya casi que no es ciudadano, porque tiene afinidades políticas, con X fuerza política. Entonces ya no tiene derecho a derechos de participación ciudadana. Pero no solo fue Juan Pablo Jaramillo. Hubo una treintena de ciudadanos más de guayaquileños que también se adhirieron a ese petitorio. Y a través de la plataforma change.org hubo más de 1.500 firmas que apoyó justamente el pedido de audiencia pública de Juan Pablo Jaramillo. Son ciudadanos, pues. O es que el día de mañana también por las afinidades vamos a decir de manera muy fascistoide, ya, estos no son ciudadanos porque son correístas, digámoslo sin ningún empacho, ¿no? Porque ese es como si fuera un estigma, ¿no? Eso es lo que le dicen a Juan Pablo, ¿no? Este ya no es ciudadano porque es correísta. Basta ya, pues, de estigmatizar a la gente de esa manera. Pero digamos, si hay otros ciudadanos con otra afinidad política, ustedes igual van a llevar adelante audiencias públicas. Absolutamente, Fabricio. Todos los ciudadanos, indistintamente del rótulo que esta gente le quiera poner, o indistintamente de los valores que defienda, o de las ideologías que abrace, van a tener un espacio en el Consejo de Participación. Es nuestra obligación. El día de mañana cualquier ciudadano pide una audiencia pública, le vamos a tener Por que eso dar yo ese le preguntaba acompañamiento. si era una agenda de ustedes o una agenda de la sociedad civil. Es una agenda de la ciudadanía, que ya ha sufrido demasiado y que quiere que estos ministros de Estado rindan cuentas. ¿Qué pasó con la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior? No es esto una demanda de todo el pueblo ecuatoriano. ¿Es que acaso la seguridad ciudadana no es la demanda más acuciante de este país? Ya digo, más de 1.500 personas adhirieron justamente a ese petitorio de Juan Pablo Jaramillo. No es una agenda de los consejeros de Participación Ciudadana, es una agenda del pueblo. Eso no implica suplir la capacidad fiscalizadora de la inexistente Asamblea Nacional en este momento. En absoluto, porque estamos nosotros amparados en lo que establece la normativa vigente, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Correcto. Augusto, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muy amable a Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conversando aquí en A Primera Hora con su posición sobre algunos temas que hemos conversado. 8:01, pausa en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.